Decíamos que en principio da la sensación de que va a ser una salida mucho más, menos flexible de lo que se venía hablando, que va a ser bastante dura, como que va a seguir todo bastante parecido, que de a poquito se van a ir soltando algunas cosas. A ver, hay dos cosas que están siempre en conflicto desde que estalló todo esto, que es la economía por un lado y la salud por el otro. Vamos a hacer un juego de pensamiento, con dos invitados a través del Zoom del que hablábamos hoy. Está Fausto Potorno por un lado, que es economista, ya lo conocen, economista amigo de la casa, y Roberto Chuit, que es epidemiólogo, director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de Argentina. No quiero que se peleen, simplemente quiero entender dos posiciones distintas, que supongo que es lo que debe pasar a Alberto. Por un lado deben decirle tenés que hacer una cuarentena súper estricta, por otro lado los economistas le deben decir, pero se me cae la economía. A ver, Roberto, arranco con vos, contanos cuál es tu mirada sobre esto, qué se puede ir soltando a tu manera de ver, o si no se puede soltar nada de esta cuarentena. Mira, primero vamos a plantear que no hay pelea entre la economía y la salud. Digamos, para que haya economía se necesita salud. Claro. A partir de este concepto es qué es lo que debemos hacer. Argentina tuvo, por suerte, una intervención que fue a tiempo, lo cual ha permitido que el número de casos fuera controlado. Ha habido muchas discusiones al respecto, pero lo que sí se puede mostrar es que las intervenciones que el presidente toma a partir del 16-17 de este mes enlentecen la ocurrencia de casos. ¿Esto Sí. qué ha permitido? Dar tiempo. Tiempo que en estos momentos de una epidemia, que no nos olvidemos que no es más antigua que 90 días, que está entre nosotros, y ha invadido todo el mundo y ha bloqueado prácticamente todas las economías, nos ha dado tiempo a Argentina para prepararnos. Hemos cometido errores, hemos tenido muchos aciertos también, lo cual la apertura, si es cuidada, no le deberíamos tener miedo. ¿Qué Bien. estamos pensando en esto? A ver, ¿qué es cuidada? Cuando es cuidada, es decir, no cometer errores donde pensar que a partir del lunes, si el presidente decide levantar la cuarentena, salimos todos a la calle libremente como era hacia fin del mes de febrero. Pero ¿qué se podría abrir, Roberto, según tu opinión? Según el punto es el siguiente. Argentina tiene una cantidad de casos que es controlable. Sabemos prácticamente las áreas donde están los casos existiendo y nuestra sociedad en este tiempo ha aprendido. Hemos aprendido a partir de tenernos que quedar en nuestras casas, de mantener. A mí no me gusta lo que se llama esta cuarentena o distanciamiento social. Lo que hablamos de distanciamiento físico. A ver, se lo voy a plantear al revés, Roberto. Le voy a preguntar a Fausto Potorno, economista, qué cosas a él le gustaría que se abrieran. ¿Qué cosas, Fausto, vos crees que deberían decir, che, a ver, esto sí se puede? Y después quiero ver qué nos dice Roberto. A ver, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud, obviamente no te puedo responder. Desde el punto de vista de la economía, en realidad uno quiere que esté todo lo más abierto posible, ¿no? Una cosa que hemos aprendido de esta cuarentena es que las restricciones generan daño económico, ¿no? No hay programa económico del gobierno, ni emisión monetaria, ni baja de tasas que puedan compensar el hecho de no estar trabajando y produciendo. Y la otra cosa que aprendimos es que la economía no es tan fácil de separar por sectores. O sea, cuando los economistas separamos por sectores la economía, lo hacemos para poder pensar más fácilmente, pero en la realidad es una red. Entonces dijimos, los bancos no son esenciales y después tuvimos un problema bárbaro con la cadena de pagos. Y fíjate lo que pasó con los jubilados. A ver, entonces Fausto, bancos sí, vos decís que el sistema precisa que se abran. Precisás que se abran. Y después hay mucho prueba y error en esto, porque vos no sabes exactamente qué cosas te van a generar un problema, ¿no? Entonces, una cosa es en la teoría y pensado a priori, bueno, pongo estos sectores en funcionamiento, estos sí, estos no. Después hay que ver si
en el proceso no está generando algún daño, A ¿no? ver, se los voy a plantear así. Fausto acaba de decir bancos. Yo podría agregar como elemento para análisis de Roberto, shoppings, que se está hablando por ahí. ¿En qué casos, Roberto, o en qué condiciones vos aprobarías una apertura de bancos y de shoppings? En realidad se pueden abrir. El punto que acá lo que nosotros tenemos que pensar es este aprendizaje que hemos tenido. A ver, al 1 de marzo no pensábamos que teníamos que hacer una cola dejando 2 metros para entrar a un supermercado. Aprendimos que podemos entrar por turnos, aprendimos que podemos hacer nuestras compras y aprendimos que es posible cambiar estas actitudes. Entonces, no le debemos temer a los procesos que se puedan llegar a producir, pero también lo que tenemos que tener en claro es que el sistema sanitario tiene que estar muy atento para que si se produce un disparo o una ocurrencia de casos en condiciones determinadas, vuelvan a generarse intervenciones que produzcan el efecto que produjo esta cuarentena. No tan total como la que hemos tenido, pero sí podríamos decir, hay actividades, si nosotros pensamos, parada la economía o funcionando la economía en turnos rotativos del personal para que no todas las personas se junten ingresando a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 5. ¿Eso es posible, Fausto? ¿Eso es posible, Fausto? Sí, yo creo que sí que es posible. Hay una gran parte de la economía que incluso puede seguir funcionando bastante bien con teletrabajo, digamos. Yo creo que lo que sucede ahí es que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Roberto. Creo que voy a apuntar algo a lo que dice Roberto, que es que hay que dejar por ahí más al sector privado y a la gente que decida bien cómo es la mejor forma de funcionar y dar más bien recomendaciones y lineamientos de, bueno, el shopping puede abrir, hacer la cola. Podés trabajar en la oficina, sí, pero tratá de que no vayan todos, que vayan los que son necesarios, claro. Y en horarios rotativos. Me parece que ese es un camino mucho más eficaz y eficiente porque cada uno va a encontrar, cada empresa y cada sector va a encontrar la mejor forma de funcionar, siempre y cuando respete ciertas normas de cuidado, ¿no? Pero darle cierta libertad para que cada uno pueda hacer lo que necesita hacer. O sea, por ahí el contador de cobranzas tiene que ir a la empresa a firmar cheques y ir al banco, pero no es necesario que vaya todo el equipo contable a la empresa, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba en lo que decía Fausto hace un rato, de que la economía en sí es una red, ¿no? Y que una actividad termina teniendo incidencia en la otra. Se me ocurría pensar en la industria tabacalera que está paralizada y esto está afectando en el último eslabón a los kiosqueros, que lo que venden, del total de las ventas, el 50% son los cigarrillos y podrían cerrar muchos kioscos. Digo, ¿es viable que se haga una apertura general, pero claro, en menor escala? Más que haya alguna restricción. Un mal ejemplo que es el cigarrillo. Por eso, bueno, jugando un poco con... Tiene razón Roberto. Jugando un poco con la salud versus la economía, ¿no? No, pero que el punto del problema es el siguiente, que lo que no se cuida de salud finalmente se paga. Es decir, vos has puesto el ejemplo del cigarrillo, y el cigarrillo, lo que se gasta en cigarrillos, yo después lo termino pagando en temas de salud. Entonces tomemos otros ejemplos. Desde el punto de vista del comercio, podemos generar de manera responsable acciones donde tenemos que comenzar a pensar, a vivir de manera diferente. Esta epidemia nos ha mostrado que si estamos agrupados en espacios, nos vamos a contagiar. Entonces, si generamos este distanciamiento físico, no social, distanciamiento físico, es decir, si en una oficina hay 15 personas, tratemos de que haya 5 en turnos rotativos y que reservemos el lavado de manos, el tema que si tengo tos, el uso de barbijos o de tapabocas o el nombre que se le quiera dar. Es decir, procesos que nos obliguen a nosotros a situaciones de cuidado, porque si yo me estoy cuidando al otro. Roberto, y acá entra el proceso de la economía. Se me fue el programa, lamentablemente estaba súper interesante y te digo, estaban muy bien encaminados para ponerse de acuerdo, así que gracias a los dos, de verdad, unos genios los dos.